Buen día para unos, buenas tardes para otros. Quiero dejar un pequeño short que cada uno podrá ver en determinados momentos sobre eneagrama y nuevas constelaciones familiares. Pero hoy lo que quiero hacer es poder hablar de un aspecto que no es menor, que tiene que ver con el amor. Porque el eneagrama en su ala espiritual sostiene algo muy bonito y muy real, que el eneagrama es la entrada y la salida de la existencia. El tema es cómo amamos. Y vamos a ver rápidamente por qué hablamos de eneagrama y constelaciones familiares. Nosotros entendemos que el mejor lenguaje que todos tenemos es el lenguaje del amor. Pero ¿qué pasa si se encuentran dos personas que utilizan un idioma diferente, ¿no? Dos personas que una habla español y la otra habla japonés, ¿no? Que ¿cómo se van a comunicar estas personas? Van a necesitar una decisión en común para poder entenderse. Entonces, de lo que se trata en las relaciones, cuando hablamos del amor, es de poder conocernos y conocer qué es el amor y poder entender qué es el amor. El eneagrama nos explica que cada uno de nosotros tenemos una matriz que nos predomina. Algunas personas son más emocionales, otras personas son más mentales, otras son más instintivas. Y en función de esto, y esto en realidad se va desarrollando alrededor de una herida principal que hemos tenido en nuestro desarrollo psicosociosexual, ¿no? Y sobre todo en relación a nuestras figuras de apego. Y de acá nos ha quedado un patrón de comportamiento y un patrón de cómo amamos y de cómo entendemos el amor. ¿Y por qué tantas dificultades en las parejas o en personas que se van conociendo con relación a me ama, no me ama, no me ama, me ama? ¿Desde dónde lo entendemos? Hay muchas descripciones. Yo cuando era bastante joven, ya era psicóloga, hice un trabajo sobre el amor y me acuerdo que había tanta bibliografía que uno no sabía por dónde empezar. Y en definitiva de lo que se trata es de poder ver que el amor es el gran atributo, es un don, es un carisma, es la fuerza que nos sana, es la fuerza que nos salva y también, ¿no? Vamos bajando, también es un lenguaje. Y cuando nosotros nos vinculamos con otros, no nos vinculamos etéreamente o abstractamente desde una filosofía, desde un amor platónico, sino que cuando conocemos a alguien, amamos, nos enamoramos desde lo que somos y desde lo que aprendimos. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿De qué se trata? ¿De para estar bien con el otro, de amar más? No, de amar mejor, de amar con calidad. Y para esto hay algo básico que es poder entender qué es lo que el otro necesita. Voy a poner un ejemplo. Si el otro está en un momento difícil, en un momento de duelo, entonces yo entiendo que en ese momento tengo que ir a acariciarlo, abrazarlo, hablarle. Y por ahí el otro tiene una matriz, tiene un sexo, que esto también hay una neurobiología distinta entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, que hace que necesite otra cosa. Y capaz que lo que necesita es que lo deje un rato solo. O capaz que yo creo que haciéndole regalos demuestro el amor porque es mi forma. Porque nosotros amamos al otro como hemos aprendido a amar. Pero el otro también tiene su historia, tiene sus imitaciones, sus lealtades y sus heridas, y va amando también desde ese lugar. Entonces resulta que yo le quiero dar al otro cosas materiales, porque entiendo que de esta manera demuestro el amor. Y el otro lo que necesita es que pase más tiempo. O necesita que hable menos y toque más. O necesita que no toque tanto. Entonces, muchas veces, cuando el otro no me ama como yo entiendo el amor, porque cada uno de nosotros creemos que como conocemos el mundo nosotros, el mundo es. Y el eneagrama nos enseña por lo menos que hay 9 tipos de realidades diferentes, como mínimo, ¿no? Se puede no hablar de 27, que depende mucho de cómo miramos nosotros la realidad, de cómo miro el otro, de cómo miro la pareja, qué entiendo por pareja, qué entiendo por amor, qué entiendo por sexo, qué entiendo por goce, qué entiendo por compartir y por intimidad. Entonces, cuando yo le doy algo al otro y el otro no responde como yo espero, entiendo que no me ama, que no me quiere tanto.
Y de lo que se trata acá es que estamos hablando de lenguajes diferentes, de matrices diferentes. Y esto es lo que permite el eneagrama. Por eso para mí hay muchas herramientas que son de autoconocimiento, hay muchas corrientes psicológicas, pero para mí, en más de 30 años que llevo de clínica en la psicología, darles a mis pacientes esta herramienta hace que los procesos sean mucho más rápidos y en la vida misma, ¿no? Yo siempre digo a mis hijas que utilizan el eneagrama porque lo conocen, porque crecieron con él, que pueden rápidamente identificar heridas, ¿no? De compañeros de trabajo, de la pareja. El eneagrama permite entender cómo el otro vive el amor. El amor, es para todos, es una unidad, ¿no? Pero cómo lo vive cada uno. No puede decir, la realidad es una, pero depende del tipo de personalidad que tenemos, la miramos con colores distintos, ¿no? Como que al nacer nos reparten lentes de colores y bueno, digo yo, al 7 le toca el rosa, al eneatipo 4 le toca el negro y así vemos la vida, ¿no? Unas las ven con color de rosa y otras las ven de negro. De esta manera vemos el amor y vemos las relaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de entender al otro, que tiene otra historia. Y esto parece muy fácil, así como lo estoy diciendo, pero no es tan sencillo, porque nada más que en relaciones afectivas se pone en juego algo muy grande, que es nuestra herida primordial, de algo de lo que se habla mucho, pero a veces no tenemos tiempo de profundizar o no tenemos el espacio donde profundizar en esta herida. Bueno, hoy es muy tempranito acá en Buenos Aires, la gente está trabajando, pero los que van entrando, cada uno de ustedes, tienen un tipo de personalidad que los caracteriza, ¿no? De base, según el eneagrama. El eneagrama no se trata de encasillar a las personas porque no hay dos personas iguales. De lo que se trata es que podamos ver cuál es esa herida. Lo fundamental es ver la herida que tuve de pequeño y en función de esa herida que tuvimos, real, traumática, ¿no? Apoyada en la teoría del apego, apoyada hoy, que el otro día les hablaba en la teoría de la regulación, yo voy a constituir mi forma de ser en el mundo, mi conducta, mi defensa, y eso va a recortar o no mi percepción. Entonces, cuando me encuentro con un otro y voy a formar una pareja, o con un amigo, o entro en un grupo y establezco vínculos, hay un encuentro de heridas, hay un encuentro de centros, digo, por ahí se encuentra una mujer emocional con un hombre mental, son matrices que nos predominan, que tienen que ver con los 3 cerebros que tenemos dentro, ¿no? Del desarrollo filogenético. Nosotros en el desarrollo, venimos de un desarrollo que empieza por una cosa más reptiliana y termina con la corteza. Bueno, esto no significa que en el eneagrama haya personas más evolucionadas que otras en este sentido, pero sí que hay personas mentales, que hay personas emocionales y personas muy instintivas. Y conocer esto me permite conocer la herida del otro. Yo voy a poner un ejemplo que puede servir para ver esto. En un momento dado yo estaba dando hace varios años un curso de psicogenealogía y había una psicóloga psicoanalista que quería ver de qué se trataba, ¿no? El enfoque integrativo con el que yo trabajaba, entonces les hablaba del eneagrama. Y ella ahí dice que se sintió liberada, porque como psicóloga trataba de ubicar a su hijo con su comportamiento y lo veía con patología ella al hijo, por el tipo de conductas que tenía. Cuando conoció el eneagrama, se dio cuenta que su hijo tenía mucho potencial. Lo que pasa que era un eneatipo 5. Y claro, los eneatipos 5 suelen sufrir un poco en la pubertad o en la adolescencia, o por lo menos la familia lo ve así porque no tienen este comportamiento masivo tan propio del adolescente. Por supuesto que tienen su adolescencia, pero los eneatipos 4 y 5 se les nota más a veces, y es donde se sienten un poco diferentes en la adolescencia, pero no porque sean patológicos. Que hoy ya a mí no me gusta tampoco hablar de patología, me gusta hablar de que cada uno tiene su trauma y en función del trauma que hemos tenido, todos los que estamos entrando acá en este momento, que les doy los buenos días si son de Argentina, no sé si habrá de otros países, hemos tenido alguna herida, tenemos algún tipo de personalidad según el eneagrama y desde ahí salimos a amar. Entonces imagínense un eneatipo 2 y un eneatipo 8, un eneatipo 4 y un eneatipo 8. Ver eso en el consultorio es maravilloso, pero a veces no sobreviven porque no se entienden. Entonces cuando nos acercamos
y podemos ver que el otro tiene una... Marcio, ahora voy a decir algo. Cuando el otro tiene una herida, ahí entiendo todo. Y ahí me alivio, ahí me libero, porque digo, es un 5, no va a venir corriendo a abrazarme y a hacerme una fiesta y ser efusivo, pero me va a amar con todo el amor que tiene. Pero no son tan afectivos, tan cálidos. Entonces el eneagrama me permite esto. Y me permite algo que para mí también es muy importante. Cuando, por ejemplo, leemos un chat de WhatsApp o cuando escuchamos a alguien hablar en una reunión, entender que yo voy a interpretar lo que el otro dice de acuerdo a mi percepción de cómo yo uso esas palabras, esas miradas, etcétera. ¿No? Cuando nosotros decimos, yo me imagino que a este le pasa tal cosa, es una imaginación mía, porque yo he tenido esa posibilidad de imaginar eso. Porque no sé qué le pasa al otro. Apenas nos conocemos nosotros que vamos a saber qué le pasa al otro. Entonces el eneagrama nos permite apostar más a las relaciones, nos permite, bueno, ya lo decía Claudio Naranjo, que es el que aplica el eneagrama espiritual, ¿no? Al mapa de la psiquiatría. Él decía que el trabajo con el eneagrama, lo que apuntaba, decía él, es a que evitar que las personas entren en grandes cuadros de neurosis y favorecer las relaciones humanas. Es maravilloso, porque una paciente me decía, ahora entiendo por qué mi marido me ve enferma cuando estoy en gripe en la cama, se borra todo el día, no me trae una taza de té, no llama al médico. Esto que casi la lleva a separarse, lo llevó a amarlo, porque se dio cuenta que él, bueno, no quiero decirlo acá porque tampoco son patrones así, repetibles totalmente, ¿no? Pero bueno, él tenía un tipo de personalidad que evita el dolor. Y la ama tanto, tanto, tanto que no soportaba verla de esta manera. Entonces lo que se trata es de crear puentes que nos acerquen en las relaciones. Y el eneagrama, conózcanla, es la herramienta por excelencia para esto. Y para identificar también mi herida, y no solo en lo vincular, que hoy quería hablar más que nada de lo vincular, ¿no? Y sobre todo en orden al amor, que es donde lo traducimos de acuerdo a nuestra experiencia y el otro tiene otra. Pero también entender que nos permite vivir mejor, porque es todo una ejercitación y un entrenamiento, nada mágico. Tenemos que crear nuevas redes neuronales, pero me permite ver desde dónde, qué me mueve a decir esto, a preguntar esto, a hacer esto. ¿Qué me mueve? Nos permite conocer las motivaciones más profundas y muchas veces son las que se repiten y repetimos todo el tiempo, porque son las que aprendimos. Entonces, lo que motiva a un tipo de personalidad no es lo que motiva al otro. ¿Y qué pasa cuando una pareja tienen que decidir o comprar una casa o construir? ¿Desde qué motivación de cada uno? Porque las motivaciones más inconscientes van de la mano con nuestros mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa, que también son una palabra muy conocida, pero son todo un gran tema, porque es ese lugar donde yo corté con la realidad, corté mi relación con la realidad, porque era muy dolorosa esa realidad para mí, tan dolorosa que me disocié. Y en esa disociación hay una parte, ¿no?, mía de la personalidad que no conecta con lo que está pasando. Y queda ahí, ¿no? Queda en la niña que fui, en el niño que fuimos. Y a medida que vamos creciendo, de acuerdo a lo que el otro, pareja, amigo, hijos, padres, nos toca, nos dice como un Shenpa, nos nombra, despierta a este niño o esta niña en ese lugar y nos volvemos a disociar. O volvemos a repetir la defensa que cada uno tiene. Cada tipo de personalidad tiene una defensa específica, pero amén de esto, las historias son totalmente diferentes. No es lo mismo la historia del uno de Pedro que el uno de Juan. Entonces el eneagrama me va a dar la herramienta y el conocimiento básico, pero después estará mi trabajo personal donde yo identificaré mis propios marcadores somáticos que me dicen por acá voy bien, acá me estoy disociando. Bueno, acá podemos poner la teoría polivagal y mucho más. Y una vez que uno trabaja con el eneagrama y podemos hacer este trabajo, hay un paso más que me parece importante, que es poder liberar. Porque, ¿por qué nos hicimos un 1, un 4, un 5? ¿Por qué? Por el apego, por la teoría de la regulación, ¿no?, que hemos tenido con nuestros padres, nuestra experiencia vital, influenciados por la genética, por la epigenética, por la psicobiología. Pero acá estoy nombrando lo transgeneracional.
y esto hay mucho estudio que se hizo con hijos de veteranos de guerra, ¿no? Sobre cómo repiten historias que ellos no vivieron. Entonces acá la filosofía que nos regala Hellinger es maravillosa, porque es la filosofía del amor. Tan del amor que es el primer filósofo, para mí es un filósofo Hellinger, el primer filósofo que trasciende la dualidad entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando utilizamos, en este caso, yo utilizo el eneagrama como herramienta de autoconocimiento para trabajar en la persona del constelador familiar, porque el constelador tiene que estar en el adulto cuando constela, ¿no? Tiene que estar en su lugar, en el adulto, movido por las fuerzas del amor, entregado a algo más grande, sin intención. Y todo esto que dije es un montón lo que acabo de decir recién, es un montón. Supone un trabajo con uno. Entonces la herramienta que utilizo para esta labor, para facilitar la formación como constelador familiar acreditado, es el eneagrama como herramienta de autoconocimiento. Y por supuesto después entramos de lleno en todas las dinámicas. Y lo bonito, yo creo que lo más bonito de esto es el testimonio de las personas que toman la formación, y yo diría no las que toman, las que tomaron la formación completa y la vuelven a hacer. Y uno dice, ¿para qué repiten una formación? No, yo no quiero repetir ningún módulo. Y después ven que lo toman nuevamente. ¿Por qué? Porque eligieron un espacio de una comunidad, porque nos salvamos en comunidad, aunque la salvación total sea individual. Eligen una comunidad y un lugar de trabajo, donde sé que el otro que está cursando conmigo, trabajando conmigo, porque esto también lo hacemos en Escuela de Vida, es un disparador de estados interiores y a su vez es contención, y es con quien juego, como diría Gurdjieff, mi juego sagrado que es la vida, ¿no? Y con vos ensayo, con este compañero ensayo, con este compañero juego, y con este compañero me comprometo, entro en compasión, entro en amor. Y resulta que la primera vez que cursé el módulo Intrincamiento con Ancestros liberé por acá, y ahora la otra vez que lo curso libero por acá. ¿Qué quiero decir? Que es una filosofía de vida, que trabajar con el eneagrama para mí es permanente, porque es identificar, esto que pasó recién, cómo toca mi pasión, cómo toca mi fijación, ¿no? Cómo se me juega la perfección en esto. Entonces quiero invitarlos a que puedan conocer esta herramienta. Ahí estoy leyendo, qué lindo grupete se armó para hacer esta hora. Acá Viviana dice, gran herramienta, gracias por brindarnos tantas enseñanzas que aplicamos en cada momento de la vida. Es un antes y un después que conocemos nuestro eneatipo. Bueno, ay Vivi, qué lindo. Ay, bueno, Viviana terminó hace poco la formación, no me daba cuenta que eras vos. El eneagrama es maravilloso. ¿Y cómo reconcilia, Viviana? ¿Cómo nos reconcilia el eneagrama con los hijos, con la pareja, ¿no? ¿Cómo reconcilia? Porque entendemos que siempre se trata de amor. Amamos de una manera más ordenada, de una manera más desordenada, pero tenemos la posibilidad de hacer un trabajo con esto. Así que yo quiero invitarlos en septiembre, creo que es el 13 y 14, hola Dora de Bogotá, siempre presente, a que puedan tomar el curso de eneagrama online, donde después de 2 años, vuelvo a dar los 9 tipos de personalidad, pero lo bonito también es que vuelvo a llevarlos a cada uno un viaje para que puedan ver en la infancia qué pasó con cada tipo de personalidad. Y esa parte es muy bonita, a veces es un poco movilizante para algunos, pero puedo darme cuenta qué me pasó, ¿no? Y después de ahí vendrá el tomar a los padres, porque digo que este tipo de personalidad, no nos olvidemos, está apoyado en la teoría de apego, de ahí, o sea, ¿de dónde formó mi personalidad? A partir del apego con mis padres, a partir de cómo fue regulada, y de la carga transgeneracional que traigo, y de la carga. Pero lo bonito, cuando hacemos este trabajo, constelaciones, eneagrama, bueno, especialmente las constelaciones, es ver los atributos que recibimos de nuestro sistema familiar, esos dones que nos pasaron de atrás, ¿sí? Y eso se traduce también en mi tipo de personalidad. Por eso hoy no podemos desprender, hoy es imposible no trabajar con un enfoque integrativo, es imposible. Claro que muchos lo podemos hacer o no, pero cuando yo puedo trabajar de esta manera, puedo hacerlo diferente, de una manera completa, de trabajo sobre mí.
Entonces, por eso los invito a que puedan darse la posibilidad, conmigo o con cualquier otra persona, de hacer este proceso, ¿no? Caminar las constelaciones familiares y siempre con un proceso de autoconocimiento, que yo utilizo el eneagrama y por supuesto que aplico un poco de neurociencia, un poco de somática, etcétera, ¿no? Uno va aplicando lo que tiene y lo que trae. Pero bueno, es la invitación que les quiero hacer. Así que si todavía hay dudas si me ama o no me ama, esa no es la pregunta. Me parece que esa no es la pregunta que hay que hacerse, si me ama o no me ama. Porque eso es medio una obviedad muchas veces, ¿no? Sino, ¿cómo estoy amando? No tengo que amar más. No me tiene que amar más. Nos tenemos que entender mejor, ¿no? Y el amor ahí fluye. Porque todos tenemos una herida, eso es lo que no tenemos que olvidar. Bueno, así que, iba a decir algo más, pero bueno, se me pasó. Así que los que están interesados pueden tomar conocer su tipo de personalidad. Los que los conocen ya no hace falta, y los que no los conocen, por ejemplo Carolina, puede escribir, y entonces Bárbara les va a dar la información para que ustedes, les vamos a mandar el Eneatest únicamente a las personas que van a tomar el módulo, porque lo analizamos. Y después tienen una entrevista de devolución con Mariela, personalizada por Zoom, donde Mariela les cuenta la devolución y los invita y los acompaña a ver que ustedes sí pueden identificarse con esto. Y a veces, a algunas personas les lleva un mes identificarse con el tipo de personalidad, y a otras les lleva 3 meses y a otras les lleva años, porque de lo que se trata es de un camino. El test no dice nada, es siempre orientativo. Un test no me puede decir nada, y lo digo como psicóloga clínica, lo primero que nos enseñaban en la facultad. No es porque yo tome una familia cinética o un HTP me va a decir, ¿no? Un laboratorio de sangre es un laboratorio de sangre, pero aislado el hematocrito no me va a decir mucho. Está alto, está bajo, ¿y cuántos cuadros puede haber? Bueno, acá es lo mismo, ¿no? El test en sí mismo no me da una respuesta, me orienta. Y después está el camino conmigo. Por eso decimos que cuando mandamos las instrucciones lean completo, porque dice responder el test de personalidad como eras antes de ser trabajado. Porque si yo antes era, qué sé yo, no sé, una envidiosa, y ahora no lo soy, tengo que contestar desde ese lugar, porque lo que busca el test no es decirme cuán evolucionada estoy, es cuál fue esa herida que tuve en la infancia. Entonces siempre es un test orientativo, lo explico porque muchas veces tampoco se leen todas las instrucciones, ¿no? Que puedan contestarlo cómo eran antes de empezar a hacer un proceso de evolución. Y después ahí poder identificar, ¿no? Y ahí empezar el gran camino. Trabajar con la fijación, trabajar con la pasión, y alcanzar estos atributos, porque el otro día alguien me preguntaba, ¿pero por qué números puso naranjo? Digo, bueno, porque no se habla de neurosis obsesiva ni de histeria. Hablamos de dolor y de potencial de transformación, porque la pasión que nos mata es la pasión que nos salva, ¿no? Un eneatipo 6 va a tener que trabajar con el miedo, Esa pasión, ¿sí? ese sentimiento que le predomina todo el tiempo, va a ser su salvación, porque es donde va a tener que trabajar para poder liberar. Y después, la filosofía de las constelaciones familiares, ¿no? Es unir lo que estaba separado. Es una invitación a la reconciliación, a la sanación y a la liberación. Y muchas veces necesitamos de constelaciones propiamente dichas para poder liberar, ¿no? Cuando no estamos en nuestro lugar y estamos en el lugar de un ancestro, estamos viviendo el destino de un ancestro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Su comportamiento, sus emociones, sus conductas. Entonces, conozcámonos y abrámonos a su vez al movimiento del espíritu. Así que bueno, entré para contarles esto. Qué lindo los que se fueron sumando. Así que bueno, los que están interesados no tienen más que hablar con Bárbara al WhatsApp que figura en Instagram, en algún lugar sé que está el WhatsApp. Y bueno, nos encontramos online, vamos a hacer un viaje hermoso. El eneagrama espiritual habla de un viaje al amor, porque les cuento una cosita nada más del eneagrama en su ala espiritual. Todos entramos por la estación 9, no por el eneatipo 9, ¿no? Que son los más elevados, pero todos entramos por la estación 9, ¿no? Y salimos por esa estación del alma. Y nos toca recordar todas las matrices, todas las estaciones, todos los eneatipos. Cuanto más liberemos, trabajemos cada uno de ellos, porque los necesitamos a todos, porque yo para estudiar necesito ir a mis 5, y para cuidar a mis hijas de noche cuando eran chiquitas tenía que ir a mis 2, ¿no? Que podamos
todos estos arquetipos, si se quiere decir, y matrices, poder vivirlas en todo su potencial, porque tiene sus luces y tiene sus sombras. Por eso hablamos de número, de hacerlo, una manera de ser fácil que encierra tanto. Así que bueno, Diego, un abrazo, gracias a vos también. Y nos seguimos encontrando, y con muchos de ustedes que ya vi que entraron acá, nos vamos a encontrar en septiembre en el curso online. Qué placer, qué lindos trabajos vamos a hacer. Bueno, bendiciones para todos.